grabar. Bueno, revisado entonces toda por lo menos las técnicas más relevantes de los métodos cualitativos, como son la observación participante, la entrevista en profundidad y, los grupos focales. eh, todos y cada uno de ellos, o sea, tanto la observación participante como la entrevista en profundidad, los grupos focales, generan mucha información, generan muchos datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se analizan los datos? Porque en los métodos cuantitativos la respuesta es como obvia, porque uno analiza los datos haciendo análisis estadístico. O sea, a partir de la transformación de las variables en códigos numéricos, lo que uno hace es cuenta cuántas veces hay un código, cuántas veces está el otro, en fin, y uno ahí establece tablas de frecuencia, puede establecer que lo puede expresar en términos de porcentaje, o se pueden hacer cruces de variables, o se pueden hacer análisis de, no sé, análisis de correlaciones o regresiones, o todas las cosas, o cálculos de varianza, no sé, desviaciones estándar y todas esas cosas que uno hace en análisis estadístico. Pero la pregunta es cómo se analizan los datos cualitativos, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas ideas gruesas de cómo se hace esto. Lo primero que hay que tener claro es que digamos, relevarlo, es que los estudios cualitativos, cualesquiera que sean, producen mucha información. O sea, una entrevista en profundidad o de una entrevista en profundidad, por ejemplo, ustedes pueden obtener muchas cosas. eh, como siempre le he dicho, que van más allá del texto o de lo que se dice, sino que también está el contexto, las cosas, cómo se dicen. Entonces, desde las cosas como formales, desde las cosas como, ¿cómo lo podríamos decir? Desde los dichos, uno puede establecer una cierta mirada y un cierto análisis, y también desde la perspectiva de cómo se dicen. Y además uno puede tener en consideración quién lo está diciendo. Uno puede hacerse una idea previa de quién va a ser el entrevistado con algunos datos o algunos datos biográficos o cosas por el estilo. Entonces, todo eso va configurando una gran cantidad de información, de datos, y que hay que ordenarlo, pues, hay que darle una cierta lógica o hay que tener algún criterio para poder interpretarlo lo mejor posible. Y esto de repente es desde la perspectiva administrativa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuáles son las respuestas a las preguntas específicas que uno tenía pensado originalmente, hasta lo más emergente. Entonces, para ello, y en todo esto, por cierto, siempre, como estamos en métodos cualitativos, la interpretación de lo que se hace resulta completamente fundamental. Ahora, desde un punto de vista analítico, el análisis de la información cualitativa se puede separar por lo menos en dos grupos. El grupo de lo que se refiere al texto y el grupo a lo que se refiere el contexto. Eh, el, eh, Pensando en una entrevista en profundidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sería el texto y qué es lo que sería el contexto? Bueno, el texto sería el discurso, ¿no? Las palabras, lo que las personas dicen explícitamente. Eso que uno después lo transforma en un archivo, ¿no es cierto? Que cuando se hace la transcripción de las declaraciones. Eso es lo textual. Y ahí uno puede hacer dos tipos de análisis, el análisis del discurso y el análisis del contenido. El análisis del discurso es un análisis más bien operativo, operacional, que tiene que ver con, por ejemplo, cosas como cuántas veces repite la misma frase, o cuántas veces repite la misma palabra, cuántas veces repite la misma idea, con qué frecuencia se refiere a algo, que no necesariamente está vinculado a alguna pregunta, pero siempre sale a colación a propósito de la respuesta a las preguntas o a la conversación que se está llevando. Y la otra es el análisis del contenido, que también tiene que ver con los juicios, que tiene que ver con las sentencias, que tiene que ver con las posiciones, la toma de posiciones respecto de cuestiones que puedan ser controversiales. Entonces ahí hay dos tipos de análisis que se hacen
a partir de lo que se dice, o sea, a partir de básicamente las transcripciones. Este análisis lo puede hacer en general cualquier persona, o sea, yo a alguien le puedo decir, mira, esta es la transcripción de la entrevista que tomé, dame tu opinión sobre eso. Entonces, una persona puede decir, ¿desde qué perspectiva? Bueno, de la perspectiva del análisis del discurso, ya, ok. De la perspectiva del análisis del discurso, lo que te puedo decir es esto. Respecto del contenido, bueno, de respecto del contenido, te puedo decir esto otro de acá. Ahora, otro tipo de análisis tiene que ver con el contexto. Y en el contexto estamos en tres dimensiones distintas. Y estas las vamos a desarrollar un poco. La del interaccionalismo simbólico, es decir, ¿cómo se llama? La relación que hay entre lo que yo percibo y cómo lo percibo. O sea, cómo yo interpreto cosas, y estoy hablando de la persona que está siendo entrevistada. Es decir, cómo yo a través de la entrevista me puedo dar cuenta de cuál es el mundo de percepciones que las personas que está siendo entrevistada tiene respecto de un tema en particular, respecto de la etnometodología, o sea, cómo esa persona se introduce o cómo esa persona se ubica dentro del espacio de lo que yo estoy investigando, y también desde el punto de vista de la fenomenología, es decir, cuáles son las acciones que esas personas realizan en el mundo en que yo estoy investigando. Para ser un poco más concreto, por ejemplo, si yo estoy entrevistando a un profe, a una profe, y yo quiero, y mi objeto de estudio es el colegio, entonces yo lo que quiero es, porque yo no estoy entrevistando a la profesora por la profesora, a mí lo que me interesa es, a través de esa profesora o profesor, conocer más el colegio, desde la perspectiva y desde sus propias interpretaciones. Entonces, cuando yo hago la entrevista, yo persigo que esa persona me entregue las pautas comprensivas, o sea, me entregue las maneras que esa persona tiene de concebir la institución. Eh, como la ve, como la califica, como piensa que son las ritualidades, por ejemplo, o la valoración que tiene respecto de, no sé, por la trayectoria o las emociones que hay detrás de las percepciones que esta persona declara respecto de la institución, en fin. O sea, es la búsqueda de la percepción de la persona respecto de la institución. Luego también puedo preguntarle a esa misma persona, ya más allá de lo que ella percibe en respecto de la institución, cómo esta persona se ubica dentro de la institución, se ubica a sí misma, en qué lugar de la institución. Si se ubica en un lugar que va un poco más allá del organigrama. No es que yo diga, mire, la profesora se ubica como subordinada del jefe de departamento y como par del profesor de la otra asignatura, o como, no sé, en una posición de poder respecto de los auxiliares. No, 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 no es la posición burocrática de la organización, sino que es la posición funcional dentro de la organización. Si es una persona que tiene vinculaciones con otros actores, si es una persona que tiene algún cierto liderazgo dentro de la escuela, o si es una persona que más bien sigue algún liderazgo dentro de la escuela. Si es una persona activa, si es una persona que propone, o más bien si es una persona reactiva, si es una persona que, no sé, pues que propone acciones que no necesariamente tienen que ver directamente con lo que se espera de su actuar, decir, no sé, pues los típicos profes que son muy, muy entusiastas dentro de la escuela y que son el alma de muchas veces de la escuela, que se les ocurre una campaña para esto, una campaña para lo otro, que organizamos el bingo, que organizamos la semana del colegio, que organizamos un paseo, todas las cosas que ocurren dentro de una escuela que en el 100% de los casos son ideadas y promovidas por los docentes y las docentes del establecimiento. Entonces, cuando uno dice, voy a enfocarme desde la perspectiva de la etnometodología, lo que quiero saber es cómo esa persona se ubica dentro de la organización. Y emparejado con lo anterior, muy, muy emparejado, pero en una dimensión un poco más pragmática, menos simbólica, sino que más bien pragmática, es cuáles son las acciones que esa persona
realiza. Y aquí estamos dentro de la fenomenología. O sea, aquí podemos, por ejemplo, calificar a las personas como personas que realizan más acciones de las que están, de las que de ellas se espera, o realizan menos acciones, y en particular cuáles, ¿no? No solamente que uno puede decir, no, esta persona es muy activa, sino que aquí, cuando hablamos de la fenomenología, estamos hablando de las cosas que hace, ¿no? En qué momento las hace, por qué las hace, y con quién las hace, y qué sé yo. O sea, es como, es como es como el reporte, ¿no? De las acciones que una persona realiza dentro de la organización. Entonces, acá tenemos un análisis interpretativo, o sea, o una búsqueda de cuestiones que tienen que ver con la propia persona, que le da el contexto a lo que nos dice, y en particular al análisis de la forma en que lo está diciendo. Bueno, acá tenemos análisis de texto en particular. Los datos cualitativos generan mucho texto, que pueden estar transcritos, o pueden ser audios, o pueden ser videos. Y desde el texto, ¿no es cierto?, la transcripción, aquí estamos hablando, el texto uno lo puede hacer como objeto de análisis simplemente, o más bien como búsqueda de la experiencia. Y aquí tenemos distintos tipos de análisis. Por ejemplo, la elicitación sistémica, que parte o que termina, ¿no es cierto?, con análisis que tienen que ver con taxonomía, es decir, el significado de las cosas, o con mapas mentales de las personas. O textos libres, que son análisis de palabras o análisis de códigos. Ahora, yo puedo ¿cómo se llama? En una transcripción de una entrevista, yo puedo insertar códigos dentro de las palabras que ahí aparecen. Y a partir de los códigos puedo contar. Es una forma de análisis de entrevistas que de alguna manera se hace. De hecho, hay programas, hay software que uno los pone en la entrevista y te hacen análisis. A mi juicio, este es el análisis más pobre de los datos cualitativos. Y bueno, el texto como objeto de análisis, donde están las conversaciones, las estructuras gramáticas, las estructuras narrativas, las ejecuciones, en fin. Esto es bastante amplio y sirve tanto como para las encuestas, tanto como para las entrevistas, como también para los grupos focales, y también la observación participante, que podría estar metida aquí entre medio. Bueno, lo que se refiere al análisis de texto libre, uno puede hacer una suerte de contabilización de palabras que se repiten con mayor frecuencia, establecer lugares en donde ellas están dentro del texto, interpretar el uso de estas palabras y establecer alguna valoración respecto del significado de las palabras, ¿no? Esto es lo que algunas veces se hace para el análisis del texto, lo que se llama análisis del texto libre. Y lo que se hace aquí a través de códigos es, bueno, capturar datos, o capturar información. O sea, todo proceso de codificación implica que yo una palabra o una idea le pongo un nombre, que puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, en fin, cualquiera. O puede ser un 1.1, un 1.2, o puede ser una letra, puede ser alfa, beta, gamma, lo que ustedes quieran. Entonces yo, digamos, establezco una simbología, bueno, y en este caso especial una simbología matemática, para posteriormente hacer operaciones con eso. Y que incluso puede ser con códigos que yo tenga previamente establecidos. Por ejemplo, yo puedo establecer códigos que tengan que ver con emociones, por ejemplo, en donde 1 significa esperanza y 2 significa pesimismo. Entonces yo puedo encontrarme con declaraciones que tengan que ver con la esperanza, entonces a esa declaración le pongo código 1, o puedo encontrarme con una declaración que está orientada hacia el pesimismo y le pongo código número 2. Entonces yo me dedico en todo el texto a codificar esto de esperanza, esto de pesimismo, esto de esperanza, pesimismo, esperanza, pesimismo, y después cuento. Y digo, mire, de las declaraciones de las personas, el 40% estaban orientadas hacia el pesimismo y el 60% estaban orientadas hacia la esperanza. Y ahí puedo hacer una interpretación de ese tipo. O sea, a partir de la transcripción, buscar términos o frases que me están denotando
alguna cuestión que para mí es importante y que yo esa cuestión que es importante la tengo de alguna manera graduada y a la cual le tengo asignada código. Y ahí yo finalmente hago un trabajo de codificación y después de agregación, agrupación y finalmente un conteo que yo lo puedo transformar en una cuestión porcentual. O sea, o puedo dejarla simplemente, a lo mejor si no quiero ser tan, ¿cómo se llama?, tan taxativo de esto de ponerle porcentaje a las cosas, sino que más bien puedo decir, mire, preferentemente esta persona utiliza términos que van orientados hacia, o que son propios de alguien que tiene importantes niveles de empatía. ¿Y cómo yo llego a esa conclusión? Bueno, porque yo dije, mire, esta persona la voy a clasificar, o los dichos de las personas lo voy a clasificar entre 0 y 4, donde 0 significa que es nada empática y 4 significa que es muy empático. Entonces, cada vez que encuentro algo o que me suene, o cada vez que encuentro con una palabra o una frase que esté vinculada con esta posibilidad de ser o no ser empático, yo le pongo el código. Bueno, aquí en esta frase hay mucha empatía, en esta frase hay más o menos empatía, y en esta palabra hay cero empatía. Entonces yo ahí de nuevo hago códigos y después los cuento. Entonces, de todos los códigos que yo busqué o los que marqué, de todas las palabras o frases, yo puedo decir, mire, de lo que marqué, que fueron 100, 25 mostraban poca o nada de empatía, 10 mediana empatía, 25 mostraban una empatía medianamente alta y el resto una alta empatía. Entonces ahí yo establezco una forma digamos, de cuantificación, si ustedes quieren, del discurso, y que es análisis de texto. Básicamente es esto. Ahora, estas categorías que uno puede definir y determinar a priori, o que puede definir y determinar a partir del análisis, necesariamente deben estar vinculadas evidentemente, con los objetivos de la investigación, porque uno no puede estar levantando categorías por levantarlas, sino que tienen que tener una razón. Y esa razón son los objetivos de la investigación y también el marco teórico referencial. O sea, uno debe o puede hacer este análisis de texto libre basándose ¿cómo se llama? En la, en la teoría que importa para la investigación que se está desarrollando. Bueno, aquí está una reiteración de lo que yo decía. Entonces, dentro del corpus del texto, o sea, dentro del texto mismo, se seleccionan unidades de análisis, que son estas palabras o frases, se asimilan a temas, conceptos, creencias, conductas que yo ya tengo previamente establecidas, y se evalúan cómo estos elementos se relacionan entre sí o con algún modelo teórico. Bueno, primero los describo, ¿no? Primero describo cómo aparecen estos temas, conceptos, creencias o conductas. Y luego de eso, veo si existe alguna vinculación entre ellos, o sea, puedo establecer hasta una correlación, ¿no? Y cómo estos responden a cuestiones que están dentro de una modelación teórica. Ahora, estos códigos pueden estar pensados previamente, ¿no? O sea, yo puedo determinar previamente este listado de códigos y que vienen del marco conceptual, o los puedo encontrar en la propia, ¿cómo se llama? En el propio texto. Y aquí una vez más reitero lo que hemos hablado hartas veces, que tiene que ver con el hecho de que los métodos cualitativos, yo puedo establecer cosas al inicio de la investigación, la puedo diseñar de cierta manera, y esas cuestiones las puedo cambiar una vez que estoy haciendo el trabajo de campo o una vez que estoy haciendo el análisis. O sea, el método cualitativo es flexible en ese sentido. O sea, y en esto de los códigos y del análisis del texto libre,
yo puedo tener códigos previamente establecidos y digo, mire, voy a analizar estas cosas porque según este autor o este estudio o lo que sea que esté en mi marco teórico, son importantes de analizar y pueden dar pautas explicativas importantes. O puedo, a partir de lo que yo leí o a partir de los resultados de la encuesta del focus o de la observación participante, puedo evidenciar que hay un aspecto que parece como relevante, que no lo tenía previamente considerado y que lo incorporo. Lo incorporo a partir de ese minuto como un área más que puedo codificar y que me va a aportar información. O sea, los datos de la entrevista se van convirtiendo de esta manera en información. Bueno, ahora respecto de los tipos de códigos, aquí hay algunos ejemplos que están en el texto de Wolfgang y Biglen, que tienen que ver, por ejemplo, con el ambiente. Con el ambiente uno puede establecer una codificación para el ambiente, que puede ser una alta valoración, poca valoración, mucha valoración, o qué sé yo, lo podemos poner en términos de cómo una persona se siente grata, no grata, si se siente integrada o no integrada, como continuo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser uno grata, dos, o sea, uno muy grato y dos nada de grato. Uno puede regularlo, o sea, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, donde 0 significa nada de grato y 5 significa muy grato, y ahí donde muy contra medio. Bueno, perspectivas, proceso, actividad, evento, estrategia, relaciones y estructura social, métodos. Todos estos son ejemplos de criterios para buscar códigos o para buscar elementos que estén dentro del texto. Ahora, y aquí insisto en la idea, cada uno de estos yo lo puedo definir en función, o lo debo definir en función de mi marco teórico de referencia. Bueno, eso es en lo que se refiere al análisis de texto. Ahora, en lo que se refiere al análisis de contexto, aquí aparecen los términos que habíamos hablado delante. El primero es yo puedo hacer un análisis ahora global de la entrevista, o incluso puedo hacer un análisis ¿cómo se llama? Una interpretación más bien de lo que me apareció en este análisis de códigos desde la perspectiva del interaccionalismo simbólico, que básicamente responde a esta pregunta: ¿qué significa para mi entrevistado lo que me está diciendo? ¿Qué significa para mi entrevistado lo que me está diciendo? O sea, ¿cuál es la valoración, cuál es la importancia, cómo lo sitúa el entrevistado respecto de las cosas que te está diciendo? Entonces, esto parte de la base de que los seres humanos situamos nuestros actos hacia el objeto en función de lo que estos significan para nosotros mismos. Y aquí está la esencia del método de buscar la comprensión de la manera en que una persona o un grupo de personas está comprendiendo un fenómeno que es lo que el fenómeno que a mí o que a la investigación le interesa. Entonces, lo que se busca a través de este criterio del interaccionalismo simbólico es de qué manera, o las diferentes maneras que los individuos, o sea, que el entrevistado en este caso, asignan significados a objetos, acontecimientos, experiencias, y un largo etcétera. Personas, procesos, lugares, no sé, grupos o todo lo que ustedes quieran. Pero lo que están buscando aquí es este revestir de significado. Por ejemplo, porque puede haber alguien, por ejemplo, qué sé yo, si nosotros sigo con el caso de que estamos entrevistando a un profe. Y yo quiero saber a través del profe cómo es, no sé, pues ¿qué puede ser? Cómo son, voy a decir una estupidez. ¿Cómo son los colores o cuál es la percepción que tiene ese profesor respecto de los colores con que están pintadas las salas de clase? Entonces, en el discurso, en el análisis, en la conversación y todo lo demás, puedo llegar a la conclusión de que para el profesor o profesora es completamente indiferente, que no le asigna
ninguna importancia. Entonces ahí uno puede determinar que, desde la perspectiva de esa persona, el color que tengan las salas de clases puede que no tenga ninguna importancia. Pero también puedo encontrarme con otra persona en que le asigne una gran importancia a los colores de la sala de clase. Ahí cada uno verá por qué razón. O sea, porque todos tenemos distintas valoraciones respecto de lo estético. Y también podrías tener algún sustento más bien conceptual, tipo Feng Shui, por ejemplo, que ciertas tonalidades, ciertos colores o lo que sea, puede generar algún efecto positivo en el ambiente de aprendizaje, por ejemplo, podría ser. O que tenga que ver con la luminosidad, o que tenga que ver con, bueno, un sinfín de cosas, incluso hasta con el aseo, porque pues las murallas pueden estar sucias y una buena pintura no vendría mal. Entonces el punto es que para una persona, una persona, ¿no es cierto? Y todos nosotros, digamos, ustedes, yo y todo el mundo, las cosas tienen una significancia en particular. Entonces, a través del interaccionismo simbólico, lo que uno persigue es encontrar esa importancia, encontrar ese significado. O sea, y eso está en el fondo de la pregunta que está allí. O sea, si yo me voy a enfocar desde el interaccionalismo simbólico como eje de análisis de la entrevista en profundidad o del focus group, lo que tengo que estar permanentemente preguntando es, ¿qué significa para mi entrevistado lo que él me está señalando? Eso es lo que tengo que preguntarme, y cuando me hago esa pregunta en la entrevista o después de que estoy leyendo la entrevista, si me hago esa pregunta, estoy en el análisis desde el interaccionalismo simbólico. Después también viene lo que denominábamos la etnometodología, que los dichos se analizan partiendo desde la cotidianidad del individuo. Aquí está lo que comentábamos, la etnometodología, es decir, cómo el individuo se sitúa dentro de la organización. Estoy pensando en la escuela, cómo este profe o esta profe se vincula o se mueve dentro de la organización escolar. Y para este caso, y para este enfoque de análisis, la pregunta que tiene que ver es, ¿cuál es el significado desde la perspectiva de las interrelaciones de mi entrevistado con su entorno? O sea, el entrevistado me puede estar haciendo muchas declaraciones y me puede estar haciendo referencias a situaciones, actos, personas, experiencias o lo que sea. Entonces yo las puedo analizar desde la perspectiva de que, esta persona está diciéndome esto porque esta persona permanentemente está vinculándose con este grupo. Entonces, como se vincula con este grupo, su visión de las cosas es esta. Entonces, ahí uno le encuentra el significado, uno explica, y esta es la palabra clave, uno explica las declaraciones de las personas desde una perspectiva, cuál es la interrelación que esta persona tiene en su entorno. Y el entorno es, en este caso, si estamos hablando de profe, el entorno es la escuela, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva también potente, importante, que me sirve para explicar los dichos. O sea, si esta persona se ubicara de una manera distinta en la interrelación, sus dichos serían diferentes, ¿no? Una persona que interrelaciona poco va a mostrar cosas o va a decir cosas de una manera. Y una persona que digamos que es muy activa socialmente y que tiene una interrelación, ¿cómo se llama? Más que constante y permanente, sino que intensa, o sea, alguien que se relaciona intensamente dentro de la organización, va a decir las cosas de una manera distinta. Entonces, si yo tengo dos declaraciones y que son distintas respecto de la misma situación, uno puede decir, la diferencia está porque una persona tiene un gran nivel de interrelación y esta otra persona tiene un bajo nivel de interrelación. Y eso explica que esta persona me señale o me describa situaciones de esta manera
y que esta otra persona lo haga de esta otra manera, ¿no? Entonces, esto es otro enfoque que me permite hacer interpretación de la información que está emanando desde una entrevista en profundidad. Y por último, está desde la fenomenología. Y desde la fenomenología estamos hablando de las vivencias y de la forma, de las vivencias y el pensar que tiene la persona sobre su propio conocimiento. O dicho de otro modo, se ocupa del conocer el conocimiento. O sea, ¿cuál es la razón de estas declaraciones? ¿Por qué esta persona me lo dice así? O sea, ¿cuál es el anclaje el anclaje conceptual que está denotando esta persona? ¿Qué pueden ser marco ideológico aquí fundamentalmente? Bueno, entonces, las tres dimensiones para el análisis son estas. ¿Qué significa para mi entrevistado lo que me está diciendo? El significado desde la perspectiva de las interrelaciones del entrevistado con su entorno y cuál es la razón de estas declaraciones. Aquí hay una mayor, ¿cómo se llama? Una mayor explicitación de esto mismo, ¿no? Si yo me enfoco en esto, la atención va a estar puesta en el entrevistador, ¿eh? Porque es el interpretador el entrevistador quien hace la interpretación, o sea, que busca este significado. Y aquí hay una necesidad de capturar los estados emocionales. O sea, si yo logro capturar estados emocionales, voy a poder entender mucho mejor la perspectiva de la persona que me está dando las declaraciones. Y esto se puede conseguir con contrapreguntas permanentes. O sea, aquí hay una forma también de enfrentar la entrevista pensando en esto del interaccionalismo simbólico. El significado desde la perspectiva de las relaciones del lugar que ocupan las personas dentro de la organización. Entonces aquí está, o se traduce en que la entrevista se enfoca en las percepciones del entrevistado respecto a su propia comunidad. Y aquí tratar de establecer la forma en que se delegan explicaciones hacia el entorno físico o de las personas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una manera de tanto analizar los datos como también de hacer la propia entrevista o el focus. Esto principalmente sirve para la entrevista y para el focus. Y aquí vamos con una explicación más profunda, que esto está más bien centrado en las declaraciones y en la racionalidad. Y esto plantea cuestiones que son más bien íntimas, más bien y que pueden, digamos, pueden estar vinculadas a las experiencias personales y de esa manera a la forma en que las personas hacen sus interpretaciones. Entonces, todo proceso de interpretación de datos que emanan desde una, ¿cómo se llama?, desde una entrevista, yo los puedo vincular con alguno de estos tres ámbitos o con los tres, ¿no? Uno ahí puede hacer una decodificación en términos más gruesos, no pensando en lo que habíamos mencionado al inicio. Uno puede hacer una decodificación de la entrevista en clave de interaccionismo simbólico o en clave de fenomenología o en clave me refiero como perspectiva analítica, desde la etnometodología, ¿no? Y de esa manera, y usando esta herramienta, yo puedo hacer la interpretación y puedo hacer un juicio respecto de, digamos, en la perspectiva de las conclusiones del estudio respecto de lo que me propuso. Entonces, en síntesis, todo lo que hemos dicho es lo siguiente. En síntesis, yo cuando hago una entrevista en profundidad o cuando hago un grupo focal o cuando hago un estudio de observación participante, yo lo que puedo hacer para análisis de la información que yo estoy recibiendo, análisis de datos, la puedo enfocar desde dos perspectivas. Una perspectiva es el texto.
lo que se dice. Y otra perspectiva es el cómo y el por qué se dice. Desde la perspectiva del qué se dice, y aquí estamos enfocados principalmente en las entrevistas en profundidad y los grupos focales, yo puedo hacer análisis de texto libre. Y el análisis de texto libre implica, ¿no es cierto?, hacer este trabajo de codificación buscando elementos, herramientas, o digamos, elementos conceptuales que emergen desde el diseño de la investigación, que están orientados hacia la concreción de los objetivos, y también desde el marco teórico referencial. Entonces, tomando en consideración esas fuentes, yo puedo establecer categorías de análisis que las transformo en una suerte de codificación. Y yo verifico de qué manera, ¿no es cierto?, se presentan esas categorías en el texto, en el discurso, en la transcripción, en el papel que yo hice con las declaraciones de la persona que entrevisté. Entonces hago ese análisis, hago, digamos, ese trabajo analítico. Y puedo establecer tantas categorías como quiera. Ahora, esas categorías se definen al inicio de la investigación, y en el transcurso de la investigación o en el análisis de la información que me generó la entrevista o los focus group, puedo levantar otras categorías y las puedo codificar y puedo volver a analizar el texto. Entonces yo con eso hago una suerte de análisis libre, o dentro de lo que vimos en términos teóricos, hago lo que se denomina el análisis libre del texto. Y esto yo lo puedo hacer con las entrevistas en profundidad, especialmente, porque este es un tipo de análisis que está muy, muy pensado para la entrevista en profundidad, pero también lo podría hacer para el focus group, pensando en que los integrantes del focus group también hacen muchas intervenciones, hacen muchas declaraciones, emiten juicios, y que yo los puedo transcribir y hacer el análisis correspondiente, y así tratar de explicarme las dinámicas de la reunión grupal. Para el caso de la observación participante, este tipo de análisis es menos evidente. Porque yo me centro más bien, salvo que la observación grupal esté enfocada en una persona en particular. Pero si estoy enfocada en el grupo, es más difícil, porque bueno, estamos hablando de un grupo numeroso, 10, 15, 20, 30 personas o más. Entonces es muy difícil hacer, digamos, es muy difícil hacer esta transcripciones de las cosas que se dicen, porque son muchas personas, sería como una locura hacerlo. Entonces, aquí este análisis de texto libre no cuadra, salvo que en la observación participante yo tengo un especial interés por ver, o por observar, o por clasificar a una persona en particular. Que, por ejemplo, podría ser que si yo voy a observar una clase, yo me preocupo en particular de lo que hace él o la profesora. Entonces, yo ahí podría, digamos, grabar la clase, los discursos, qué sé yo, y después de eso, hacer este tipo de análisis a las cosas que la profe o el profe dijo. Ahora, eso es respecto del texto. Y respecto del contexto, viene la otra fase, que es la fase más, que es mucho más intensa en interpretación, y que puede ser, digamos, enfocada a partir de estas tres dimensiones que les mencionaba, que es la etnometodología, la fenomenología y el análisis simbólico, ¿no? O sea, qué significan para las personas las cosas que están ocurriendo, cómo la persona se ubica dentro de la organización, y cuáles son las razones por las cuales las personas perciben las cosas como las perciben, desde más bien su constitución y su construcción interna. Entonces, ahí para hacer este tipo de análisis, por cierto, es un juicio mucho más global, ya no son partes específicas de la entrevista, sino que son más bien juicios que tienen que ver con el texto completo, e incluso con las formas en que se hacen las declaraciones. O sea, aquí acudimos a toda la parte de observación que uno hace en una entrevista, y toda la parte no verbal que se hace en una entrevista en profundidad o en un focus, y también, y por cierto, también en una observación participante. O sea, aquí yo, si quiero observar un grupo, puedo utilizar estas categorías también para observarlo. Las puedo utilizar.
en particular la que se refiere digamos, a la etnometodológica y al interaccionismo simbólico también. Pero eso a través de la interacción, a través de los juegos de palabras, de los juegos de mirada, de las conductas, de las cosas que son propias de la actuación de un grupo y de los individuos dentro de ese mismo grupo. Eso, ¿qué les parece? ¿Se entiende o no? ¿Alguna duda, consulta, queja? Nadie me interrumpió. ¿Qué les parece? Pero entonces se podrían hacer como interpretaciones en cuanto al texto y al contexto. Así es. Ningún otro tipo de análisis. En método cualitativo, no. O sea, puede que hayan otros, pero esos son los más relevantes, son los más importantes. Ya, pero Esos son los más importantes. Ya, pues, entonces, con este tema cerramos el capítulo, por lo menos teórico, de la entrevista, digamos, de los métodos quali.